A continuación, el doctor Cristian Mazapata Gallegos, la consulta de norma en la protección de derechos de los pueblos no contactados, caso Guaranis Taromenales. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Señora Vicepresidenta de la Corte Constitucional del Ecuador, señores jueces de la Corte Constitucional, señora jueza de la Corte Constitucional del Ecuador, distinguidos miembros de la mesa directiva, público presente, querido maestro, para mí constituye un verdadero orgullo tener que dirigirme previamente con estas cortas palabras a una persona que es un ícono dentro del constitucionalismo ecuatoriano, que a través de sus actos y a través precisamente de sus decisiones ha demostrado ese juez garantista que es la esencia misma del constitucionalismo vivo. En virtud de aquello, permítame, doctor Manuel Viterio Olvera, dirigirme hacia usted y felicitarlo por la presentación de tan gran obra para el constitucionalismo ecuatoriano. Felicitaciones, maestro. Bueno, muy buenas noches con todos y con todas. La verdad es que tengo una doble satisfacción. Mi primera gran satisfacción es estar presente en el lanzamiento de la obra tan importante como la del doctor Manuel Viterio Olvera, y la segunda satisfacción es estar presente frente a tan grandes catedráticos del derecho constitucional ecuatoriano. Realmente a mí me llena de honra poder dirigirme en estos cortos minutos hacia tan gran auditorio. La temática que voy a abordar en estos minutos está asociado con una acción constitucional denominada la consulta normativa. Esta consulta normativa tiene determinadas características esenciales dentro de nuestro constitucionalismo ecuatoriano, y en virtud de aquello he considerado pertinente aterrizar esta institución jurídica del derecho constitucional hacia un tema de trascendental importancia, como es precisamente la garantía de los derechos de los pueblos no contactados y en reciente contacto. Para ello tomaré como referente una sentencia dictada por la Corte Constitucional del Ecuador, que fue la sentencia en el caso Guaranis Taromenales. Dividiré mi intervención en tres grandes elementos. El primer gran elemento a ser abordado es el Ecuador como un Estado plurinacional, para entender el contexto en el cual se enmarcan precisamente las acciones constitucionales. El segundo elemento que abordaré será la consulta de norma y su doble dimensionalidad, para ver cómo la Corte Constitucional del Ecuador le dio precisamente unas características especiales a esta acción constitucional. Y finalmente terminaré con la exposición del caso Guaranis Taromenales, que precisamente fue una ponencia del doctor Manuel Viterio Olvera. En virtud de aquello tomaré el primer elemento medular, el Ecuador como un Estado plurinacional. Como bien destacaban quien nos ha precedido en el uso de la palabra, el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y de justicia. Pero esta denominación del modelo de Estado constitucional va mucho más allá de una simple denominación semántica. Realmente nosotros vivimos un cambio paradigmático en el nuevo modelo de Estado. Si nosotros tomamos este elemento teórico del nuevo modelo de Estado vigente, podemos encontrar dos elementos que lo caracterizan prima facie. ¿Cuáles son esos dos elementos? En primer lugar, el Ecuador es un Estado de derechos, ¿verdad? Y en virtud de aquellos, los derechos constitucionales se convierten en el pilar fundamental que son objeto precisamente de protección por parte de todas las personas. Esto tiene que ser también contrastado desde una óptica integral. ¿Por qué? Porque, a diferencia de lo que sucedía con las constituciones anteriores, ahora la Constitución ecuatoriana del año 2008 tiene una característica trascendental. ¿Cuál es esa característica? La igualdad jerárquica de los derechos reconocidos en la Constitución. En virtud de aquello, se rompe precisamente ese atavismo de la generación de derechos constitucionales y ponemos una paridad jerárquica de aquellos derechos. ¿Por qué menciono aquello? Porque paradigmáticamente nos vamos a encontrar que los derechos colectivos se convierten en derechos de directa e inmediata aplicación dentro de nuestro constitucionalismo. Y por otro lado, nuestro modelo de Estado comporta un elemento trascendental. El Ecuador no solamente es un Estado de derechos, el Ecuador también es un Estado de justicia.
En virtud de aquello, el rol que deben asumir precisamente los operadores de justicia se vuelve trascendental. ¿Por qué aquello? Porque se convierten en los principales guardianes de los derechos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. En virtud de aquello, de forma transversal, nosotros veremos cómo dentro de esta institución jurídica se va a poner en efecto el modelo de Estado garantista en cuanto a los derechos y también el rol de un juez activista que garantiza los derechos constitucionales. Como todos nosotros conocemos, el Ecuador en su artículo 1 consagra precisamente que aquel es un Estado plurinacional. ¿Qué es lo que se busca a través precisamente de este reconocimiento del Ecuador como un Estado plurinacional? Superar de cierta manera el atavismo de un modelo eurocéntrico en donde se concibió a los estados como estados nacionales, es decir, con una sola hegemonía, en virtud del cual la ley, la norma jurídica impuesta era precisamente la norma de las mayorías. En virtud de aquello, nosotros hemos sido herederos precisamente de este atavismo del modelo de Estado legocéntrico. ¿Qué es lo que busca la Constitución ecuatoriana del año 2008? Busca una propia conceptualización de la teoría del derecho constitucional, aterrizar precisamente el derecho constitucional a la realidad jurídica y específicamente a la realidad jurídica ecuatoriana, en donde pueblos y nacionalidades indígenas, en donde población afroecuatoriana y en donde población montubia también mantienen prácticas, usos y costumbres ancestrales que permiten el fortalecimiento de sus derechos colectivos. En virtud de aquello, nosotros, debido a nuestra pluralidad, no solamente étnica, sino también cultural, nos encontramos con determinados pueblos y nacionalidades que obviamente intervienen dentro de un proceso intercultural. Sin embargo, este problema se vuelve mucho más complejo, ya que en nuestra realidad no solamente que existen pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios, sino que dentro de aquellos también existen pueblos no contactados y de reciente contacto. Esta problemática debe ser solucionada y garantizada, como no puede ser de otra manera, por parte del Estado ecuatoriano y en especie por parte de los jueces constitucionales. Como se mencionaba en un inicio, lo que se busca a través de la adopción del modelo de Estado constitucional garantista vigente en el Ecuador es superar una visión eurocéntrica, partiendo precisamente de elementos característicos de la cosmovisión andina. Dentro de una perspectiva teórica, nosotros sabemos que existen distintos modelos de la teoría denominada el neoconstitucionalismo. Y en virtud de aquello, miren, no solamente debemos observar un neoconstitucionalismo europeo. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones la incorporación de esas tendencias teóricas europeas no logran tener una asimilación pragmática dentro de nuestras realidades jurídicas, sobre todo andinas. Es por eso que lo que se hace a través precisamente del desarrollo jurisprudencial es implantar una nueva forma de entender el denominado constitucionalismo andino en el Ecuador, respetando, como se manifestaba, estos derechos de pueblos y nacionalidades indígenas y también ancestrales. Para enfocarnos en la temática del reconocimiento de los derechos de estos pueblos no contactados y de reciente contacto, yo partiré de dos elementos teóricos. En primer lugar, la teoría de Nancy Fraser. Esta autora nos va a señalar que dentro de las dinámicas sociales existen grupos considerados precisamente mejores situados o peores situados. A través de la historia del constitucionalismo ecuatoriano, nosotros hemos observado cómo paradigmáticamente existen mejores y peores situados. Entre los mejores situados se ha ido estereotipando de cierta manera a determinados sujetos de derechos constitucionales, ¿verdad? El hombre, por ejemplo, es considerado un mejor situado en el reconocimiento de un modelo de Estado patriarcal, ¿verdad? De cierta manera, la población blanco-mestiza ha tenido también esa hegemonía en cuanto a la rectoría de la norma jurídica. ¿Quiénes se encuentran dentro de estos peores situados? Las personas que a través de la historia han sido invisibilizadas y cuyas necesidades paradigmáticamente no fueron observadas antes de la Constitución ecuatoriana del año 2008. Dentro de estos peores situados nos podríamos encontrar, por ejemplo, a las mujeres, a los niños, niñas y adolescentes, a las mujeres en estado de embarazo, por ejemplo, también a las personas privadas de la libertad y, cómo no, también a los pueblos y nacionalidades indígenas. En virtud de aquello,
El primer elemento que quiero que ustedes observen es cómo nuestra Constitución ecuatoriana, al establecer una igualdad jerárquica de derechos constitucionales, reconoce y visibiliza a quienes históricamente estuvieron relativizados dentro de la historia constitucional ecuatoriana. El otro elemento teórico se fundamenta en un autor dentro de la teoría jurídica y constitucional, un autor alemán denominado Jürgen Habermas. ¿Qué nos determina Habermas? Habermas tiene un libro muy interesante que se llama La inclusión del otro, y establece cómo dentro de las sociedades se dan procesos de inclusión y exclusión de los considerados otros internos y otros externos. Les pongo un ejemplo pragmático. Los extranjeros, en un momento determinado dentro de la realidad jurídica ecuatoriana, ¿tenían los mismos derechos que un ecuatoriano? Definitivamente no. ¿Por qué se debía a qué? Porque el modelo estaba concebido precisamente con esos clivajes de la ciudadanía, en virtud del cual solamente los ciudadanos, y específicamente los ecuatorianos, gozaban de todos los derechos reconocidos en la Constitución. Esto evidencia, según la teoría habermasiana, un ejemplo claro de cómo existía una invisibilización del considerado otro externo. Pero nosotros pensaríamos, ¿verdad? Y diríamos, entonces, todos quienes somos considerados ciudadanos ecuatorianos también gozaríamos de todos los derechos constitucionales. ¿Qué es lo que sucede? Dentro de las realidades jurídicas también se evidencia un proceso de exclusión de los denominados otros internos. ¿Quiénes son esos otros internos? Las minorías étnicas, las minorías religiosas, por ejemplo, las personas privadas de la libertad en muchas ocasiones. Con estos elementos, yo quiero que ustedes observen cómo la Constitución ecuatoriana del año 2008 busca precisamente romper ese atavismo clásico de la conceptualización misma del Estado Nacional y busca precisamente una visibilización protagónica de estos grupos que históricamente fueron siempre relegados, específicamente los usos, costumbres y tradiciones de pueblos, nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y burundias. En primer lugar, entonces, tenemos este primer marco de acción. Nosotros somos un Estado plurinacional y por lo tanto cualquier interpretación que se lo realice dentro de estos grupos étnicos se debe realizar bajo esta perspectiva. El segundo punto en análisis estará circunscrito a la institución de la consulta normativa. Como nosotros sabemos, el artículo 428 de la Constitución ecuatoriana del año 2008 establece la institución de la consulta de norma. ¿Qué es lo que determina en especie? En caso de duda, ¿verdad? Un juez, cuando tenga en su conocimiento un caso y observar que una norma puede ser contraria al texto de la Constitución, debe suspender el proceso y remitir en consulta a la Corte Constitucional. Esta consulta de norma ha tenido distintas denominaciones dentro del derecho constitucional comparado. En España se llama cuestión de constitucionalidad, otros, como en el Ecuador, lo llamamos consulta de norma o control concreto de constitucionalidad. Todos nosotros sabemos que esta es una importantísima herramienta que permite afianzar precisamente ese rol garantista que tienen los operadores de justicia dentro de los casos concretos. ¿Quién mejor que un juez, verdad?, para detectar una posible incompatibilidad de una norma frente al texto de la Constitución. Pero ¿cuál es el elemento innovador que trae la Corte Constitucional del Ecuador específicamente en esta sentencia? La incorporación de la denominada doble dimensionalidad de la consulta de norma. ¿Y por qué menciono que es un elemento innovador? Como ustedes saben, la institución de la consulta de norma también se denomina como control concreto de constitucionalidad. Y si partimos de una interpretación semántica de esta institución jurídica, la denominación de control concreto nace precisamente porque la duda del juez o jueza opera dentro de una causa particular, dentro de un caso concreto, ¿verdad? A través del desarrollo, conforme lo determina el 428 de la Constitución, lo que se pretende a través de la institución de la consulta de norma es precisamente ver la armonía de la disposición normativa con el texto de la Constitución. Esto evidencia entonces un enfoque desde una perspectiva objetiva de la consulta de norma. ¿Qué es lo que se va a buscar a través de este instrumento jurídico? Que se guarde una coherencia y una armonía de las normas infraconstitucionales con el texto de nuestra Constitución de la República, ¿verdad? Hasta allí nosotros sabemos que lo hemos ido manejando de manera permanente. ¿Qué es lo interesante de la sentencia que vamos a analizar en estos minutos?
que la Corte Constitucional, miren ustedes, vuelve nuevamente hacia la esencia y naturaleza del control concreto de constitucionalidad. Y además de esta dimensión objetiva de la consulta de norma, también incorpora una dimensión desde una perspectiva subjetiva. ¿Y por qué manifiesto aquello? Porque miren ustedes, este caso específicamente no está direccionado hacia la determinación de la constitucionalidad o no de la norma en sentido abstracto. Está direccionado hacia si la aplicación de esa norma dentro de un colectivo denominado pueblos guaraníes puede o no puede generar afectación a derechos constitucionales, específicamente a derechos colectivos. Este es un tema de trascendental importancia que debemos entender cuando analizamos el contenido de esta sentencia. ¿Por qué? Porque la Corte Constitucional, de una manera bastante acertada, termina, miren ustedes, constituyendo la verdadera naturaleza y la esencia del control concreto de constitucionalidad, la cual radica precisamente en la aplicación de las normas en relación a la tutela de derechos constitucionales. En virtud de aquello, entonces, la Corte Constitucional, dentro de esta sentencia, va a hablar de dos perspectivas relacionadas con la consulta normativa. Una perspectiva objetiva y una perspectiva objetiva conforme ya lo hemos señalado. Dentro de su análisis, la Corte Constitucional del Ecuador realiza, obviamente, un examen de admisibilidad de esta consulta normativa. ¿Cuáles son los parámetros que observa la Corte Constitucional para admitir o no a trámite esta consulta de norma? En primer lugar, la identificación del precepto normativo consultado. ¿A qué nos referimos con aquello? Cuando un juez o una jueza del país realiza una consulta de norma, debe identificar claramente cuál es la norma que está consultando, ¿verdad? Para que no exista, de cierta manera, un problema a la hora precisamente de emitir una decisión por parte de la Corte Constitucional. El segundo elemento a ser considerado es la identificación del precepto constitucional supuestamente vulnerador a derechos constitucionales. ¿A qué se refiere con aquello? Se refiere a que el juez o la jueza que realice la consulta de norma debe identificar qué norma de la Constitución contradice el precepto normativo que está invocando. Y finalmente, el tercer requisito para que opere una consulta de norma está dado a través de la determinación de la relevancia del tema consultado dentro del caso concreto. Es decir, los operadores de justicia deben argumentar y decir en qué medida esa consulta es relevante para solucionar su caso. Si se cumplen esos tres parámetros, esos tres requisitos, pues se admite a trámite la consulta normativa. En el caso objeto de análisis, se cumplieron esos tres requisitos por parte del juez, que en este caso fue el juez de Orellana. Una vez que hemos determinado este estado del arte de la consulta normativa, vamos a descenderlo dentro del caso concreto. La sentencia que va a ser objeto de análisis es la sentencia dentro de una consulta de norma signada con el número 0072-14-C. Es la sentencia dentro del caso de los guaraníes y los taromeganes. En primer lugar, veamos cuáles son los antecedentes de esta consulta de norma. Estos pueblos no contactados por el reciente contacto en la Amazonía ecuatoriana sufrieron las siguientes actividades. Sucede que dentro de una incursión de un grupo, en este caso del grupo taromeganes, privaron de la vida a unos ancianos de la nacionalidad guaraní. Luego de aquello, el otro grupo, es decir, el grupo guaraní, dentro de sus prácticas, como mecanismo de venganza incluso, incursionan nuevamente a la selva y, de cierta manera, se puede decir, plagian a dos menores de edad y también dan muerte a miembros de la comunidad taromegana. Frente a este hecho, ¿qué es lo que sucede? Se inicia un proceso penal en contra de los miembros de la comunidad guaraní y se les atribuye el hecho delictivo denominado genocidio. Frente a esta particularidad, la Fiscalía presenta, o más bien solicita, al juez que estaba sustanciando la causa una consulta de norma, señalando que la aplicación del artículo enumerado
al 441 del anterior Código Penal ecuatoriano, podría cometer una vulneración a los derechos colectivos de estos pueblos y nacionalidades indígenas. ¿Qué es lo que hace el juez de Orellana? El juez de Orellana recepta este pedido de la Fiscalía y, cumpliendo los 3 parámetros que habíamos indicado previamente, identificando el precepto normativo objeto de consulta, identificando los derechos constitucionales presuntamente vulnerados y también determinando la relevancia dentro del caso concreto, remite a la Corte Constitucional del Ecuador. La Corte Constitucional del Ecuador, a través de su sala de admisión, observando que se cumplen esos requisitos, la admite a trámite y procede a remitir al juez sustanciador correspondiente. Dentro del contenido de la sentencia, nosotros, de igual manera, nos encontramos con algunos elementos que son dignos de destacar. Específicamente, nosotros podemos encontrar en la sentencia el desarrollo de 3 problemas jurídicos centrales. El primer problema jurídico que aborda la Corte Constitucional es la aplicación, en este caso, la tutela de los denominados derechos colectivos consagrados en el artículo 57 de la Constitución de la República. ¿Cuál es el problema que se plantea? ¿En qué medida la aplicación del artículo 441 enumerado, es decir, en qué medida la aplicación de este delito de genocidio podría o no vulnerar los derechos colectivos reconocidos en el artículo 57 del texto constitucional? Para solucionar este problema jurídico, la Corte Constitucional realiza un amplio análisis de la naturaleza, precisamente, del Estado constitucional ecuatoriano y su dimensión desde la perspectiva del pluralismo jurídico y la interculturalidad. ¿Qué es lo interesante de este primer problema jurídico desarrollado por la Corte Constitucional del Ecuador? Definitivamente, lo que salta a la vista es la aplicación de un método de interpretación denominado el método de interpretación intercultural para solucionar este problema jurídico concreto. ¿Qué es lo que dice la Corte Constitucional dentro de su argumentación? Llega a señalar y dice: el Ecuador es un Estado plurinacional, y al ser un Estado plurinacional tiene que reconocer también que existen determinados grupos sociales que tienen una cosmovisión diferente, que tienen prácticas, usos y costumbres que no son comunes a la visión, se podría decir, hegemónica. Frente a esta situación, manifiesta que al tratarse de grupos no contactados y de reciente contacto, la solución en cuanto a la aplicación de esa norma jurídica para que no vulnere los derechos colectivos contenidos en el artículo 57 será aplicar la interpretación intercultural. ¿En qué consiste esta interpretación intercultural? Consiste en la observancia de 4 parámetros fundamentales. La primera es la denominada continuidad histórica. ¿Qué significa esta continuidad histórica? Es decir, que la práctica o el acto haya sido cometido de manera permanente. Que no se trate de un aventurismo de cierta manera, o no se trate de una práctica reciente dentro de esa cosmovisión indígena. Segundo elemento, la diversidad cultural. Es decir, se reconoce una visión epistémica respecto a la norma jurídica en el Ecuador. Es decir, si se trata o no se trata de un acto que de cierta manera genera una condición diferente a la población hegemónica. Es decir, si existe o no una diversidad en cuanto al entendimiento cultural del hecho delictivo. El tercer elemento a ser abordado por la Corte Constitucional en esta interpretación intercultural es precisamente la interculturalidad. De igual manera, señala la Corte Constitucional que debe buscarse en la mayor medida posible una interpretación que vaya de acuerdo a los usos, costumbres y tradiciones de estos pueblos y nacionalidades indígenas. Y finalmente, como cuarto elemento, dice: todos quienes se encuentran inmersos dentro del ámbito de la interpretación y aplicación de normas tienen que observar precisamente estas particularidades para realizar una interpretación dentro de una esfera intercultural. Una práctica innovadora realizada por la Corte Constitucional para solucionar este problema jurídico. Luego de aquello, la Corte Constitucional se plantea un segundo problema jurídico. ¿Cuál es el segundo problema jurídico que se plantea? ¿En qué medida la aplicación de este artículo enumerado al artículo 441 del anterior Código Penal ecuatoriano podría o no vulnerar el bloque de constitucionalidad?
y específicamente en qué medida se podría afectar o no el convenio 169 de la OIT. ¿Qué es lo que hace la Corte Constitucional en este segundo problema jurídico? La Corte Constitucional, en primer lugar, determina la importancia del denominado bloque de constitucionalidad. Todos nosotros sabemos que el bloque de constitucionalidad son aquellas normas que, aunque no se encuentren expresamente redactadas dentro de los textos de las constituciones, se incorporan dentro de nuestro ordenamiento jurídico constitucional. La Constitución de la República ha sido muy clara en determinar que todas las normas del derecho internacional de los derechos humanos y las normas que garanticen mayor favorabilidad a los derechos de las personas y las naturalezas se incorporan en el bloque de constitucionalidad. En aquel sentido, la Corte Constitucional, realizando esta interpretación, manifiesta que los artículos 8, 9 y 10 del Convenio 169 de la OIT constituyen o forman parte del bloque de constitucionalidad en el Ecuador y que quienes apliquen las normas infraconstitucionales deben observar que no se atenten o no se vulneren precisamente estos artículos de este instrumento internacional. Pero adicionalmente toma como universo de análisis también otro instrumento internacional. ¿Cuál es ese instrumento internacional? La Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. En virtud de aquello, la Corte Constitucional del Ecuador de igual manera señala que cuando se aplique de cierta manera una norma relacionada con este delito de genocidio, también se debe contrastarla con la normativa dentro del denominado bloque de convencionalidad, específicamente con esta convención que regula precisamente el delito de genocidio. Entonces, miren, un elemento trascendental. Nuestra Corte Constitucional empieza a utilizar el bloque de constitucionalidad no como un simple obiter dictum, es decir, no solamente como un referente conceptual común, sino que empieza a utilizarlo y descenderlo para resolver casos prácticos. En virtud de aquello, miren ustedes la importancia de aquella invocación. Específicamente, nosotros nos encontramos, por ejemplo, que el artículo 8 del Convenio 169 de la OIT habla respecto a que las normas internas deben respetar el derecho consuetudinario indígena. El artículo 9 habla que en asuntos penales se debe aplicar de manera prioritaria los usos y costumbres tradicionales. Y el artículo 10, que este es un elemento medular que destaca la Corte Constitucional, determina que cuando se establezcan sanciones direccionadas a estos grupos, pueblos y nacionalidades indígenas, se debe preferir el empleo de otro tipo de sanciones alternativas. ¿Por qué es trascendental esta argumentación de la Corte Constitucional? Porque miren, la Corte no puede invadir una esfera de legalidad, ¿verdad? ¿Quién es competente para conocer si se cometió o no se cometió un hecho delictivo? Definitivamente el juez penal, ¿verdad? Pero ¿qué termina diciendo la Corte Constitucional y por qué es tan importante esta sentencia? Porque la Corte le dice, miren ustedes, al juez y a todos los operadores de justicia, nosotros no vamos a interpretar norma infraconstitucional, no vamos a interpretar el Código Penal ecuatoriano. Nosotros lo que le estamos diciendo es que cuando usted aplique una norma infraconstitucional, respete el Convenio 169 de la OIT. Algo de trascendental importancia en nuestro constitucionalismo. Sin inferir en otras funciones del Estado, la Corte delimita su campo de acción, porque ningún sujeto, ninguna autoridad podría vulnerar precisamente derechos constitucionales. Y el tercer problema jurídico que se plantea la Corte Constitucional es en qué medida este artículo enumerado 441 podría vulnerar el principio de igualdad. Frente a aquello, la Corte Constitucional también incorpora un importante elemento a ser analizado. ¿Cuál es ese elemento? El denominado test de igualdad. La Corte Constitucional, dentro de ese tercer problema jurídico, por ejemplo, llega a determinar, utilizando la doctrina y también la jurisprudencia comparada, 4 categorías de este test de igualdad. ¿En qué consisten estas 4 categorías del test de igualdad? La primera categoría es un trato idéntico a destinatarios que sean idénticos. Es decir, si todos somos iguales, pues tendremos que tratarlos de la misma manera. El segundo, un trato completamente diferenciado frente a las diferencias. Es decir, si somos completamente
completamente distintos, tendremos que darles un trato diferente. El tercer elemento de este test de igualdad es cuando el trato paritario, más bien darles un trato paritario cuando existan similitudes y diferencias, pero las similitudes sean mayores que las diferencias. Y el cuarto elemento de este test de igualdad es que se debe otorgar un trato diferente si existiesen similitudes y diferencias, pero las diferencias fueran mayores que las similitudes. Yo les formulo un ejercicio bastante pragmático y rápido. Los guaraníes podrían ser considerados de manera paritaria a la población blanco-mestiza en cuanto al entendimiento de una norma jurídica. Definitivamente no, ¿verdad? Y eso es lo que dice la Corte Constitucional. Dice, por lo tanto, el primer presupuesto no se cumple, es decir, no son completamente iguales. El segundo presupuesto, un trato diferenciado cuando sean absolutamente diferentes. ¿Acaso podría encasillarse en este segundo supuesto? Probablemente sí, no lo sabemos todavía. La Corte dice, probablemente podría encasillarse en ese segundo escenario. El tercero, existen mayores similitudes que diferencias entre los guaraníes y la población blanco-mestiza. Definitivamente no, porque miren, hay mayores diferencias más bien que similitudes. Y el cuarto escenario es precisamente existen o podrían existir mayores diferencias que similitudes. La Corte dice probablemente. Entonces, ¿qué es lo que hace la Corte Constitucional? Utilizando este test de igualdad, circunscribe su universo de análisis a los dos supuestos, al supuesto número 2 y al supuesto número 4. Es decir, probablemente existan completamente, diametralmente diferencias entre el entendimiento de lo que es el genocidio para un guaraní y lo que es el genocidio para una población blanco-mestiza, o podría encasillarse en que existan mayores diferencias que similitudes. Y con aquello, la Corte, ¿qué es lo que realiza? No puede invadir la esfera en materia penal, ¿verdad? Pero ¿qué le dice? Como no podemos determinar si es que efectivamente existen estas diferencias completas o mayores diferencias que similitudes, se debe recurrir a una herramienta muy interesante dentro de estos casos, como es el peritaje sociológico y el peritaje antropológico. Y le dice, operador de justicia, usted, para no vulnerar el principio de igualdad y no discriminación, previo a la aplicación de esa norma jurídica infraconstitucional, debe contar con una pericia. Esa pericia será el peritaje sociológico y el peritaje antropológico. ¿Qué es lo interesante de esta sentencia? Como ustedes pueden observar, dentro del ámbito constitucional se suelen denominar a las sentencias como sentencias NIT. Yo la categorizaría de esta manera. ¿Por qué? Porque precisamente va desarrollando elementos paradigmáticos dentro del constitucionalismo ecuatoriano. Miren ustedes, la incorporación del método de interpretación intercultural, la incorporación y la fuerza vinculante que tiene el bloque de constitucionalidad en nuestro país y la aplicación del test de igualdad para la solución de un problema jurídico concreto. La Corte Constitucional del Ecuador, tomando en consideración, miren ustedes, estos elementos trascendentales, de cierta manera solventa y tutela los derechos de estos pueblos no contactados y de reciente contacto. La Corte Constitucional, adicionalmente, empleando precisamente incluso doctrina del derecho penal a nivel comparado, va a manifestar que en otros ordenamientos jurídicos, y así lo hace la Corte Constitucional, existe lo que suele denominarse como un error culturalmente diferenciado. Y en virtud de aquello dice, si es que una persona en un momento determinado no puede entender la connotación de causar un daño, no se podría decir que comete una vulneración, ¿no es cierto?, a un bien jurídico protegido. La Corte Constitucional del Ecuador, entonces, a través de esta sentencia paradigmática, ¿qué es lo que termina haciendo en nuestro contexto? Termina garantizando, miren ustedes, derechos de los que han sido invisibilizados a través de la historia y termina generando una sentencia paradigmática en nuestro constitucionalismo. Le termina diciendo a los operadores de justicia en el país, miren, el derecho penal se caracteriza por ser un derecho, ¿verdad?, que de cierta manera tutela bienes jurídicos protegidos. Y al ser el derecho penal un derecho que tutela precisamente estos bienes jurídicos,
debe también observar temas centrales de la constitucionalidad y por lo tanto debe tutelar, proteger y salvaguardar los derechos de estos pueblos y nacionalidades, en especie los pueblos no contactados o pueblos de reciente contacto. Para cerrar la intervención en virtud del tiempo, solamente quiero invitarles a ustedes a generarse la siguiente reflexión. Generalmente existe una pugna permanente entre el derecho penal y el derecho constitucional, a nivel de todos los países del orden, ¿verdad? En muchas ocasiones se nos acusa a los constitucionalistas como de ser garantistas, y se les acusa o se les estereotipa, por ejemplo, a los penalistas de ser punitivistas, ¿verdad? En un sistema jurídico, miren ustedes, se ha presentado en muchas ocasiones esta figura del dios Jano como si tuviese unas dos caras. Un lado represor por un lado y un lado garantista por otro. ¿Qué es lo que se busca a través del constitucionalismo contemporáneo? Se busca precisamente que exista una sola cara dentro de un sistema jurídico, en donde la tutela y protección de los derechos sea el pilar fundamental para todos los operadores de justicia y para todas las personas de autoridades públicas. Al final del día, tomando en consideración, miren ustedes, este excelente libro que está presentando el doctor Manuel Viteri Olvera, podemos observar que la mejor forma en la cual un juez constitucional puede precisamente expresar su labor es a través de sus sentencias. Y esta sentencia es un ejemplo precisamente de cómo un juez garantista puede tutelar derechos constitucionales, utilizando herramientas contemporáneas del constitucionalismo moderno. Nuevamente les agradezco su atención y felicito nuevamente al maestro Manuel Viteri.